Bienvenidos a este nuevo encuentro sobre envejecimiento fisiológico. Les habla el doctor Ángel García. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el sistema genitourinario. Y vamos a estar cubriendo básicamente tres aspectos del envejecimiento en esta oportunidad. Vamos a estar hablando primero de los componentes de cada uno de estos dos sistemas que vamos a estar revisando. Vamos a revisar igualmente parte de lo que es la fisiología y la forma como ellos trabajan y algunos de los efectos que el envejecimiento produce en ambos sistemas. Para iniciar vamos a hacerlo hablando del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto básicamente por 4 órganos: los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Por supuesto, cada uno de ellos con elementos individuales que los caracterizan desde el punto de vista celular y por supuesto de su función. Pero básicamente aquí vamos a hacer una distinción. Vamos a tener el riñón como órgano rey de este sistema, que es el que se encarga de realizar la mayoría de las funciones, y a los uréteres, a la vejiga y a la uretra las vamos a estar concibiendo solamente como lo que son la vía urinaria, la forma, el camino, la vía que toman los productos de desecho y de eliminación del riñón para ser dispuestos y expulsados del organismo. De tal manera que cuando hablamos del riñón, que es donde nos vamos a centrar, estamos hablando de un órgano complejo. Dentro de las funciones que cumple el riñón son múltiples. Estamos hablando de que él tiene que ver con el mantenimiento, con la homeostasis del equilibrio ácido básico. Todo el metabolismo del cuerpo humano se caracteriza porque va a estar produciendo desde el punto de vista químico una serie de moléculas que por la concentración de, bien sea de hidrogeniones, que son los radicales de hidrógeno libre que va a estar produciendo, o por algunos álcalis que también va a estar produciendo, se mantiene en un límite muy estrecho de acidez o de alcalinidad. Eso es lo que ustedes van a conocer o se van a encontrar con el término de pH, que es el rango en donde se mantiene el cuerpo humano para poder funcionar de manera adecuada. Este pH para el cuerpo humano está en los 7, pH de 7. Y las alteraciones que puedan producirse a nivel del riñón, o por ejemplo en el caso de los pulmones, o en algunas condiciones que producen acidosis metabólica, como por ejemplo la descompensación porque produce la diabetes mellitus, o algunos ejercicios muy intensos o por mucho tiempo que producen una acumulación de ácido láctico. Estas condiciones, bien sean de carácter, pudiéramos decir que de carácter fisiológico, como por ejemplo cuando se produce acidosis por el ejercicio o por alguna otra condición, el riñón es un órgano súper importante para regresar esas condiciones transitorias a un valor, a un pH normal, al pH de 7. Por supuesto, tenemos que tener claro que hay partes del organismo que se manejan con diferente pH de acuerdo a la función que puedan estar cumpliendo. Por ejemplo, tenemos el estómago, que es altamente ácido con un pH de 1 a 2, o por ejemplo un grado de alcalinidad un poco alto, que es por ejemplo el que se consigue dentro de la pared del colon. Pero estos son dos ejemplos muy aparte de lo que ocurre dentro de todo el sistema circulatorio del cuerpo humano, en donde el pH tiene que ser mantenido en forma estricta en un valor estable. Esta función la cumple el riñón, no la cumple solo. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona con otros sistemas. El riñón también tiene importancia o cumple con un rol de regulación de la presión arterial. Y esto lo va a estar haciendo a través de varias cosas. O regula el volumen de sangre de líquido circulante,
o regula la cantidad de solutos que se encuentran disueltos en esta solución que se llama sangre. Cuando hablamos de solutos son todos los componentes, bien sea celulares o químicos que están circulando dentro de la sangre. Y cuando hablamos de líquido, pues hablamos básicamente es de agua. La sangre es precisamente una mezcla de muchas sustancias en donde tenemos elementos celulares como son por ejemplo los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, pero además tenemos otra serie de componentes donde está circulando por ejemplo la albúmina, tenemos otras proteínas que están circulando del sistema inmunológico, tenemos hormonas y todo eso compone pues el volumen sanguíneo. Ese volumen se encarga el riñón de regular, si necesita menos o si necesita más. El riñón permite que, de acuerdo a los receptores que él tiene de presión y de osmolaridad, la osmolaridad, como se recordarán, es la cantidad de solutos que están presentes en una determinada solución, es decir, aquellos elementos químicos o proteínicos o de oligoelementos que están presentes dentro de la sangre. El riñón puede detectar esto si hay un exceso de líquido o un exceso de estos componentes, de estos solutos, y le permite regular la presión arterial, bien sea porque necesita el cuerpo aumentar la presión para responder a una determinada situación, por ejemplo como por una hemorragia, o porque necesita eliminar líquidos porque tengamos un exceso de líquidos. De hecho, esta última vía es, por ejemplo, una de las que se utiliza para tratar de normalizar al paciente que de alguna forma tiene sobrecarga de líquidos, como por ejemplo ocurre en la insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia hepática, incluso en la misma insuficiencia renal, a pesar de que ya llega un momento en donde el riñón ya esa función la pierde. Recordarán de lo que estamos hablando de los mecanismos homeostáticos y alostáticos. Precisamente esto es uno de los mecanismos homeostáticos que tiene el cuerpo humano. Cuando está trabajando de más, recordarán que eso es lo que llamamos alostasis, que es cuando el cuerpo impone una serie de mecanismos para adaptarse a una nueva situación. Pero estos mecanismos alostáticos no pueden durar por siempre, no son eternos, y por siempre no son funcionales. Entonces, cuando se agota este mecanismo se produce daño, como por ejemplo el que se puede observar en la insuficiencia renal. Además de esto, los riñones y junto con el hígado es el gran órgano, son los grandes órganos depuradores del cuerpo. Muchos de los medicamentos, toxinas, metabolitos que uno tiene o que produce o que ingresan al cuerpo son eliminados por vía urinaria. Esta es una de las funciones importantísimas del riñón. Y a su vez también cumple funciones de control metabólico, puesto que él tiene que ver con la regulación del metabolismo de algunos oligoelementos, como son por ejemplo el calcio, el fósforo, incluso el ácido úrico, fosfatos y demás, que el riñón tiene la capacidad de eliminar para que sus niveles no lleguen a toxicidad dentro del cuerpo. Pero estas funciones que tiene o cumple el riñón no están aisladas. Él necesita de cumplir esas funciones evidentemente de lo que esté haciendo el corazón, de lo que esté trabajando los pulmones y por supuesto de lo que esté trabajando el sistema gastrointestinal, en este caso el hígado, y por supuesto el cerebro. Todos estos sistemas se contrarregulan, es decir, un sistema regula al otro en una cadena de interdependencia y de contrarregulación que permite mantener la homeostasis del cuerpo. Evidentemente el riñón no puede filtrar nada si, por ejemplo, por el sistema gastrointestinal no pueden entrar líquidos. Ese es el problema, por ejemplo, que ocurre con la deshidratación en las diarreas. La diarrea, al aumentar la excreción de agua, disminuye el volumen de sangre que hay, y este volumen de sangre pues contribuye a que el riñón no pueda estar filtrando algunas cosas que sean tóxicas, o incluso que esos mismos mecanismos que tendrían a
mantener la presión arterial a raíz de la disminución del flujo sanguíneo, incluso puedan llegar a tener algún tipo de daño en el resto del cuerpo. A su vez, si por ejemplo el riñón está muy sano, pero los pulmones pierden su capacidad de poder estar manejando el ácido carbónico para transformarlo en CO2 y posteriormente expulsarlo hacia el medio ambiente, llegamos a una situación en donde tendríamos una acidosis respiratoria, en este caso por la falla pulmonar, que el riñón tendría que estar tratando de compensar para regularla. Por eso es que las alteraciones en el pulmón las compensa el riñón y las alteraciones del riñón las compensa el pulmón. Esto en cuanto, por ejemplo, a la regulación del pH del cuerpo. Y la relación que guarda el riñón con el corazón pues es muy íntima con el sistema cardiovascular, ya que los dos pues cumplen funciones de regulación de volumen, de regulación de presión arterial y de regulación del flujo de perfusión, es decir, de la cantidad de líquido que se le puede suministrar al resto de los organismos. Todo esto visto, vigilado, coordinado y regulado además por el sistema nervioso. Aquí estaríamos hablando tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema nervioso vegetativo, que son los que se encargan también de la regulación del tono y de la presión. De tal manera que, como pueden ver, la fisiología del riñón está íntimamente relacionada con el resto de los sistemas que componen al cuerpo humano. E incluso el riñón tiene mucha relación con el sistema endocrino. No solamente porque en sus polos superiores, es decir, en la parte superior de los riñones, están las glándulas suprarrenales que tienen que ver con la producción de cortisol, con la producción de testosterona, de adrenalina, que son indispensables no solamente para el mantenimiento de la presión arterial, de la composición del plasma sanguíneo de la sangre, sino también incluso con la aparición de los caracteres sexuales. Y no solamente eso, el riñón produce una hormona que es muy importante, que es la eritroproyetina. Esta eritroproyetina es un estimulante importante de la médula ósea que da la señal para que la médula ósea aumente la producción de glóbulos rojos. Esto en el caso de la anemia. Por eso ustedes van a ver que es muy frecuente que en el paciente que, por ejemplo, cursa con una insuficiencia renal, se produce, por ejemplo, anemia. Y uno de los mecanismos que se tienen es precisamente suministrar eritroproyetina para, en cierta forma, corregir lo que está fallando por parte del riñón. Eso en cuanto a una visión resumida de lo que es la fisiología y los componentes del sistema urinario. Ahora vamos a estar hablando del aparato reproductor. Por supuesto, dependiendo del sexo, vamos a estar hablando de que tenemos dos aparatos reproductores, el masculino y el femenino. En el caso del masculino, básicamente está compuesto por testículos, el epidídimo, la vesícula seminal y la próstata. Están, por supuesto, los conductos que transportan el semen dentro de los testículos hasta la expulsión, pero estos hacen vía común, al menos antes de llegar a la próstata. Los conductos seminales hacen vida común con lo que ya es la vía urinaria, en este caso con la uretra prostática y con la uretra peniana. En el caso del aparato reproductor femenino, este sí no hace nada de vida en común con la vía urinaria. Tienen, debido a las características embriológicas de formación y desarrollo del sistema genital femenino, tienen una relación de vecindad. Las dos están juntas, pero a diferencia del aparato reproductor femenino, el masculino, estas no se comunican. Y de hecho, si la vía urinaria de la mujer se comunica con su aparato reproductor, ya vamos a tener problemas. Esto es, por ejemplo, estas comunicaciones que se pueden formar entre la uretra y la vejiga, con
con la vagina son patologías medio complicadas que se llaman fístulas. Son vías que no son anómalas, que transportan la orina hacia un lado que no tiene que estar manejando orina. El aparato reproductor femenino básicamente se compone de la vulva, que es la parte externa del aparato reproductivo femenino. Después tenemos la vagina. Con la vagina se sigue el útero tiene las trompas de falopio y las trompas de falopio se tienen en contacto con los ovarios. Ahora bien, dentro de la parte fisiológica del aparato reproductor, bien sea masculino o femenino, tenemos una serie de funciones que todas son relevantes. Y esta relevancia será mayor o menor dependiendo del momento en el que nos consigamos. Bien sea que estemos en la fase de adulto mayor o del anciano. Evidentemente, quizás la función reproductora para esta edad que no tiene la relevancia, por ejemplo, que sí la puede tener, por ejemplo, en la fase de adolescencia o de adultez joven, ya no tanto para el adulto mayor o mucho menos para el anciano. De tal manera que esta función pues no es tan relevante ya para este grupo etario, que es la producción de células reproductoras, bien sea de espermatozoides para el hombre o bien sea de óvulos para la mujer. Pero sí tiene otras funciones que para esta edad son muy importantes, como son la identificación de nosotros como especie, la identificación que nos permiten o que nos otorgan los genitales, el aparato reproductor dentro de un determinado sexo como masculino o femenino, y por supuesto que tiene mucha importancia en cuanto a nuestra imagen personal, cómo nosotros nos vemos, nos concebimos, incluso cómo nos presentamos hacia los demás de acuerdo a las características que nuestro sexo nos concede, que no estamos hablando de género, ¿ok? Y no solamente eso, cumple funciones importantísimas en cuanto al metabolismo, porque bien sean las hormonas masculinas o bien sean las hormonas femeninas, esto nos conceden características individuales importantes en cuanto a la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo, en cuanto a la composición corporal, bien sea masa magra o masa grasa, e incluso hasta en el metabolismo cumple funciones de metabolismo en cuanto al metabolismo óseo. Eso sin hablar de otros tipos de efectos que tienen las hormonas, por ejemplo en la piel y en la vellosidad, ¿sí? en la forma y en la distribución del pelo, no tanto en cuanto a su distribución como sexo, sino en las características que el cabello y que los vellos van adquiriendo con el tiempo. Otra función que es muy muy importante, y esto lo ve uno frecuentemente en la consulta, es que el aparato reproductor, el ejercicio del sexo, de la función sexual, tiene una función muy importante desde el punto de vista psicológico, en cuanto a la vinculación y al reforzamiento emocional que existe o debe haber dentro de la pareja. El sistema reproductor trabaja, aquí es como un poquito más sencilla las relaciones, aquí no es como de repente en el riñón, corazón o pulmones, como en el resto del sistema que hemos visto con anterioridad. Aquí básicamente la relación que se establece de los genitales es con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso, y van a conseguir ustedes cuando estén leyendo sobre el tema, sobre el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Las gónadas son los testículos o los ovarios. La forma en la que ellos se comunican es a través de la liberación de una serie de hormonas que tienen su momento. Me explico, las hormonas sexuales no tienen mayor relevancia durante el periodo neonatal, durante la infancia, y solamente la van a empezar a adquirir
en cuanto a la determinación de las características sexuales primarias y secundarias es a raíz de la adolescencia. Y esto se hace a través de una serie de mensajeros hormonales que son, por ejemplo, la hormona la folículo estimulante, la luteinizante, la liberadora de gonadotropinas, estrógenos, progesterona y testosterona. Todas estas hormonas se van a estar regulando debido a que lo que se produce en los testículos manda las señales al cerebro, o lo que se produce en los ovarios manda la señal al cerebro para que éste estimule o libere las hormonas que van a dar las señales para que esta producción se mantenga. Y esto va a ser así en forma indefinida, aunque se diferencia en los dos sexos. Me explico, en el hombre esta producción hormonal se va a mantener en el tiempo, incluso en edades avanzadas, a diferencia de la mujer, en donde pues, como ustedes ya conocen, va a haber un momento de la vida en donde hay una disminución de la producción hormonal que se llama climaterio, al que va a seguir la producción de la menopausia. Es decir, el climaterio o la premenopausia es la disminución progresiva de la producción hormonal y de la disminución de la función ovárica en las mujeres, que al final se va a manifestar con la menopausia y con la ausencia de menstruaciones. Esto ya es uno de los eventos biológicos que marca el envejecimiento, por ejemplo, para la mujer, en este apartado hormonal reproductivo, que es la pérdida de esa función reproductiva. En el hombre es diferente. En el hombre, a pesar de que con el tiempo vamos a estar teniendo cambios en la composición del semen, pues esto no va a afectar su capacidad reproductiva. De tal manera que aquí llegamos a cuáles son las características del envejecimiento en estos dos sistemas, el reproductivo y el renal. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el envejecimiento renal? Vamos a hablar netamente de lo renal porque los cambios que ocurren en la vía urinaria no son tan relevantes, y aquellos que están relacionados con patología, por ejemplo, la incontinencia urinaria o la retención urinaria, están relacionados precisamente con otras patologías como diabetes, traumatismos y otras enfermedades. Desde el punto de vista renal, las características que produce el envejecimiento van a ser una disminución del volumen y del tamaño de los riñones. Esto a su vez se va a estar relacionando con una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto es porque disminuye el contenido celular de los riñones. Cuando hablamos de la tasa de filtración glomerular es la unidad de líquido que se filtra por unidad de tiempo. Por lo general, esto tiene que estar por encima de los 60 mililitros por minuto para los riñones. Ya por debajo de eso va. Y esto es una consideración importante porque este viene a ser el marcador del envejecimiento renal. Esta disminución en la tasa de filtración glomerular toma en cuenta además el peso y la talla de la persona. No necesariamente traduce enfermedad, eso todavía está en discusión, pero es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de estar suministrando medicamentos o fármacos. Por eso es que en el anciano, en el adulto mayor, la dosis de los medicamentos se ajusta de acuerdo a este parámetro. Es decir, los ancianos o muy ancianos no pueden estar recibiendo medicamentos a la dosis que, por ejemplo, un adulto normal la pudiera estar recibiendo. Y no solamente eso, dentro de la vasculatura y dentro de la estructura celular del riñón se produce el fenómeno de nefroesclerosis. Es decir, la presencia de fibrosis, la presencia de angioesclerosis, esta última que ya la mencionamos en el apartado del sistema cardiovascular, que por supuesto puede conllevar a la producción de alteraciones o de disminución de la tasa de filtración glomerular. En el aparato reproductor, en el sistema reproductor, también vamos a tener cambios. Ya habíamos mencionado algunos. Y uno es que con el tiempo va disminuyendo la producción hormonal.
En la mujer, por supuesto, la disminución y la progresiva disminución de la producción de estrógenos que ocurren con la menopausia, y en el hombre una disminución progresiva de la producción de testosterona. Pero a diferencia de lo que ocurre en la mujer, los niveles de testosterona no necesariamente marcan un proceso de andropausia equivalente a la menopausia de la mujer. En el hombre, solamente se considera que haya andropausia cuando los niveles de testosterona bajan a un nivel que producen sintomatología o alteraciones sintomáticas en el hombre. En este caso, la andropausia se manifiesta, por ejemplo, por declinación o un declive en las funciones cognitivas del hombre, por pérdida de masa muscular e incluso por trastornos en cuanto al líbido, pérdida de líbido y algunos trastornos dentro del aspecto psiquiátrico como la depresión. También vamos a tener alteraciones de los espermatozoides en cuanto a que hay una disminución en la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Esto ya viene a cambiar las alteraciones, a producir alteraciones en el contenido del semen. También se produce la hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento de la próstata en el hombre, que no necesariamente es patología. Lo que diferencia la hiperplasia prostática benigna de patología es cuando, por ejemplo, se produce retención urinaria o hay alteraciones del flujo urinario. Por eso, como comentamos al principio, las alteraciones que pueden ocurrir en la vía urinaria, es decir, uréteres, vejiga y uretra, pues están relacionadas con otras patologías. Es poco frecuente que se consiga patología propia de ellas. También hay una disminución del impulso sexual, aquello que conocemos como libido. Pero esta disminución del impulso sexual no se pierde. Y esto es muy importante. Los ancianos no pierden ese impulso. Lo mantienen. Lo que pasa es que el deseo sexual no se va a estar presentando con la misma frecuencia que en edades anteriores. Y por supuesto, la actividad sexual no va a tener los mismos componentes de frecuencia, de intensidad o de justificación que guarda en las personas más jóvenes. Aquí lo que se ha visto es que el acto sexual cumple otras funciones de reforzamiento emocional que son mucho más importantes que el mero sexo recreativo. De hecho, probablemente ustedes habrán escuchado que o los ancianos por lo general, quizás estos son cuestiones de carácter cultural, ¿no? Pero los ancianos valoran mucho el hecho de que su pareja se le acerque o duerma con ella. También tenemos el caso contrario en donde pues, también se rechaza el contacto sexual, pero muy probablemente estos sean por factores de carácter cultural. Tenemos alteraciones, por ejemplo, también en la lubricación vaginal, que esto es dependiendo del perfil hormonal que tenga la mujer menopáusica. Hay también disminución en la composición de los huesos. Hay una disminución de la densidad ósea. Esto es muy característico de la mujer menopáusica. No quiere decir que el hombre no lo presente, pero aquí la testosterona tiene un efecto protector sobre la osteopenia y la osteoporosis, cosa que no tiene la mujer. Pero lo que sí hay en el tiempo es una disminución o una alteración en la composición de la grasa corporal. Y esto ocurre tanto para hombres como para mujeres. El cuerpo se compone básicamente de varios elementos que lo van a caracterizar, que son la masa grasa, la masa magra, es decir, músculos y tejidos. Tenemos la masa ósea, es decir, todo lo que corresponde a los huesos, y tenemos líquido. Todo eso guarda una proporción dentro del cuerpo humano que incluso le permite a uno determinar, es uno de los parámetros que se usan para determinar si una persona tiene obesidad. Con el tiempo se produce una condición en el hombre y en la mujer que se llama sarcopenia. La sarcopenia es una disminución
del volumen de masa magra que tiene el cuerpo humano. Esta disminución de la masa magra conlleva alteraciones en donde otros componentes van a aumentar su proporción dentro de la composición corporal. En este caso, el componente es el graso, y ese es uno de las alteraciones que se producen al envejecimiento. Uno puede estar obeso a pesar de que se puede ver físicamente delgado. Y esto es muy importante porque recuerden que ya habíamos hablado de algunos componentes metabólicos que tienen que ver con la regulación del azúcar, que es importante mantener de tal forma de que, como ustedes podrán darse cuenta, la salud del sistema musculoesquelético pues tiene mucha relación con el sistema reproductivo y a su vez con el sistema cardiovascular, como ya lo habíamos comentado. Y una de las gracias de las acciones que uno tiene que tener es tratar de mantener a los pacientes adultos mayores y ancianos activos para que precisamente la composición corporal no se altere, y esta alteración, al no presentarse, pues no favorezca o no predisponga al adulto mayor o al anciano a enfermedades de carácter metabólico o de carácter cardiovascular. Con esto hemos cubierto en forma resumida lo que son los componentes, la fisiología y las características de envejecimiento del sistema genitourinario del cuerpo humano. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les habló su tutor Ángel García. Por su paciencia y por haber llegado hasta acá, les quedo profundamente agradecido. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.